Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 5 de junio de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Fuerte recuperación del Dow Jones. Subió 2,77% a 25.332. Es un rebote inusitado. Estaba en 26.000, recuerden. Ahora está en 25.332, pero es que estuvo en 24.000. Ha recuperado prácticamente 1.000 puntos en unas horas. El petróleo ha caído mucho y sigue muy bajito. Ayer cayó en 0,56% el WTI para quedar en 52,95 y subió apenas 0,2% el Brent, que está en 61,40. En plata blanca hemos perdido $20 por barril de petróleo en las últimas semanas. Si esto se mantiene, le cuesta a Colombia 7 billones de pesos al mes. Es nuestra cuenta. Eso significa una reforma tributaria. Temas que no se mencionan, temas que no se analizan, y en eso estamos. Mientras tanto, el desempleo juvenil es una tragedia en Colombia. 18,5% de desempleo juvenil. Nos gustaría que alguien se refiriera al tema, pero nadie. Todos callaos la boca. No hay espacio para los jóvenes en Colombia. O se tienen que ir del país, o tienen que buscar alguna manera rara de ganarse la vida. Pero el desempleo juvenil de 18,5% es una vergüenza nacional. Se recupera un poco el café. Está a unos 0,5 centavos en Nueva York. Eso será 1,10, algo así. Lo que hace que no sea una tragedia inminente la del café. Aunque la cosecha cafetera de Mitaca, o traviesa como la llamamos nosotros, ya se cogió y ya se vendió a los bajísimos precios que tenía antes, y la situación de los cafeteros es dramática. El azúcar en 12,42. La noticia es que no cae más, que sube un poco. Y ayer cayó el dólar espectacularmente, 70 pesos. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Pues es que no se olvide de quién dependemos y cómo se maneja aquí el dólar y quién es el que tiene la última palabra en el precio del dólar. Decíamos ayer y hoy volvemos a recordar que hay 16.000 personas que quieren volver a Colpensiones, con querer ya expresado en demandas que se están perdiendo para los fondos de pensiones en un 85%, alguien dice que en más del 90%. La gente se siente engañada por los fondos de pensiones, que al enganchar a la gente no le contaron que sus mesadas pensionales bajaban sensiblemente. Sensiblemente es muy sensiblemente. Sigue J. Mario Valencia con pronóstico reservado. Elevamos otra vez nuestras oraciones. Un gran periodista. Había salido del programa que lo hizo famoso. Estaba pensando qué camino tomar y en Cartagena lo sorprendió un problema de salud del que no nos han dado explicaciones adicionales. Basta saber que está muy enfermo para que oremos por él. Ahora, guerra al azúcar. Lo están comparando con el daño que hace el tabaco. Eso es como lo que pasa cada cierto tiempo contra el café. Los últimos estudios que hicieron sobre el café demuestran que es un elemento maravilloso para la salud y que tiene efectos más que positivos en la salud de la gente tomado moderadamente.
ahora la carga es contra el azúcar. Hay una cosa tremenda. Obviamente hay muchos interesados en los sucedáneos del azúcar, que son productos muchas veces artificiales que uno no sabe ni qué contienen ni qué efecto producen. Investigan por Odebrecht al empresario Esteban Moreno. Recibió dinero con destino a la campaña que nadie investiga, la campaña de Santos. A Santos se le arriman por un lado y entonces se le arriman con Prieto, pero a Prieto finalmente no le pasa nada, ni hablan del tema. Ahora con Esteban Moreno es lo mismo. Santos y su campaña recibieron dinero de Odebrecht. Esa es la razón. Y le dieron contratos a Odebrecht en pago por esas contribuciones que hizo. Y eso lo dejan quieto. El millón, seguimos preguntando por el $1.000.000 que se entregaron en Panamá a Sancho, con destino a la campaña de Santos. Nadie dice nada. Silencio total. En el resto de América, la gente está en la cárcel, inclusive presidentes de la República, como en el caso del Perú, y otro presidente, Correa, que no puede volver al Ecuador porque también lo meten a la cárcel. Algunos hinchas de Millonarios iban acabando el rodadero en Santa Marta. Los del América iguales o peores. Aquí hay un problema social que es preciso analizar. Y los que tengan que ver que reconozcan su culpa. Aquí decíamos y lo repetimos que en otra época, espontáneamente el pueblo de Bogotá, la gente que asistía a fútbol cuando llegaba un equipo extranjero, cualquiera que fuese, en el momento del himno nacional sacaba pañuelos blancos. Una hermosa demostración de civilidad, de generosidad, de fraternidad con el equipo que llegaba al que había que derrotar después. Eso prácticamente lo prohibieron los cronistas deportivos. Envenenaron a la gente y le dijeron que eso le daba alientos al equipo enemigo y que eso era contraproducente, que lo que había que hacer era mentarles la madre. Hay mucho cronista deportivo que debe vigilar sus palabras, porque buena es la confrontación deportiva, sana es, pero dentro de límites. El deporte es fraternidad, el deporte es comprensión del otro, que es un contrincante, es un adversario, pero no es un enemigo, ni más faltaba. Y esto tiene un desenlace, que son las llamadas barras bravas y la violencia. Como si necesitáramos elementos de violencia, convertimos en violencia lo que debe ser la antiviolencia. El deporte es la más alta manifestación de un proceso educativo de la persona, de los pueblos. Bienvenido sea el Ministerio de Deporte que fue creado ayer por unanimidad en el último debate. Bienvenido sea, eso demuestra que se le está dando grande importancia al deporte, pero por Dios, cuidemos estas cosas que no pueden suceder. Lo que ocurrió en Santa Marta, la manera como hirieron a una mujer, el video es sencillamente repugnante por una parte, pero por la otra estremecedor. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No puede ser así. Lilian Tintori en España. Esa es una noticia de Venezuela. La otra es que la India no compra más petróleo y no le vende el liviano que necesita para la mezcla. Y Maduro ahí, el mes pasado, las exportaciones de petróleo de Venezuela, y no estaban todavía en plena marcha las restricciones de los Estados Unidos, cayeron un 17%. Venezuela tiene completamente comprometida su producción de petróleo, que hoy es inferior a la de Colombia. Inaudito. Venezuela producía y exportaba más de 3 millones de barriles por día y ahora está en 600 o 700 o 500 mil barriles por día, obra del socialismo del siglo XXI. Pero mandamos acá periodistas y los periodistas van y entonces van a un bar donde hay rumba y donde la gente está bailando y a un sitio, a un restaurante donde le venden cosas porque hay un puñado de dólares todavía y unas tarjetas de crédito que funcionan y se olvidan de la tragedia del pueblo venezolano, de la tragedia real que se está viviendo allá. Lo que pasa en las clínicas de Venezuela. Ayer veíamos un reporte en video
de lo que es un hospital de Venezuela. Eso es sobrecogedor, eso llena de espanto. La gente recogiendo comida en las basuras en las calles. Ah, no, pero los periodistas los llevan a los sitios donde hay rumba y vienen acá con la noticia de que allá no pasa nada. Inclusive, dice que juegan golf. Vaya, vaya, vaya. Trump insiste en ponerle aranceles a México. México, dicen los mexicanos que no comprarían americano. La popularidad de Andrés Manuel López Obrador ha subido desde que Trump amenazó a México. Recuerden las viejas heridas de la guerra de México con los Estados Unidos. Ahí hay una cosa latente. Los mexicanos van a los Estados Unidos, ese es el hábitat natural para muchos de ellos. Estados Unidos monta fábricas en México, pero los viejos resentimientos, esos son rescoldos de un fuego que no hay para qué alimentar. ¿Qué pasará con el Brexit en Gibraltar? Gibraltar es un enclave de la Gran Bretaña en medio de España. Muy bien, eso está admitido, eso es así. Pero si Gran Bretaña se va de Europa, ¿qué pasa entonces? ¿Hay que sellarle pasaporte a cada español que llega a trabajar a Gibraltar? Sería absolutamente imposible. Boeing y el nuevo problema en las alas del 737. El desastre del mega fabricante de aviones es con este famoso 737 MAX. Eso es una tragedia para la Boeing. Trump prohíbe las visitas a Cuba de yates y de cruceros. Trump aprieta las cosas en Cuba, donde también se pasa hambre física. Ya bajaron las cartillas de racionamiento, porque Cuba no produce nada. Acabó la enorme producción azucarera que tenía, acabó una producción agrícola que era muy suficiente y destruyó las industrias y las empresas y lo acabó todo por el famoso comunismo. Ahí la tienen. Y Trump aprieta. En Colombia, la terna para fiscal. El presidente Duque dice que espera que primero recompongan la Corte. Parece que hay 6 vacantes en la Corte Suprema de Justicia y a veces hay una vacante de esas que dura meses y meses y meses porque no se consiguen los votos suficientes de acuerdo al reglamento de la Corte para elegir a un miembro. Allá en la Corte hay unos enfrentamientos y unas disensiones y unas distancias enormes. La Sala Penal de la Corte sigue haciendo maravillas. La noticia es que ha llamado a Santrich a indagatoria. Mentiras. La noticia es que no lo llamó a indagatoria. Dice que lo llamará una vez se practiquen ciertas pruebas. Están como la JEP, igualitico, a practicarle pruebas para ver si pueden indagatoriar a Santrich con relación a su vinculación a un proceso de exportación de cocaína a los Estados Unidos. No lo quieren tocar, esa es la verdad. Como la Corte Constitucional no quiere tocar el tema del glifosato. Trataremos el asunto más adelante. Amárrense en los cinturones en el tema del glifosato. ¿Para dónde va la Corte Constitucional? ¿Para dónde va? El presidente Duque cierra la puerta a importación de leche y derivados, de manera que con Nueva Zelanda, eso es en los tratados de libre comercio que tiene planeados con esta parte del mundo, con Australia y con Nueva Zelanda fútbol nada más. Les vamos a contar lo que dijo la Corte sobre la posibilidad del no antes del plebiscito. La Corte Constitucional se había pronunciado. ¿Qué dijo la Corte antes del plebiscito que ganó el pueblo colombiano con un no estremecedor, contundente, heroico? La Corte también se había pronunciado. No solamente el señor Humberto de la Calle y todos los que habían dicho que si ganaba el no, ese era el fin de las negociaciones. La Corte también. La Corte que después se corrió y después dijo lo contrario. Hay por ahí un artículo memorable sobre el Nobel de Santos en Noruega. Es verdad que le dieron a Noruega, después del Nobel de Santos,
enorme participación en las posibilidades de exploración petrolera en Colombia. ¿Es verdad eso? Y es verdad que después Noruega y Suecia hicieron unas donaciones para el posconflicto y que esa plática se perdió. Trump busca gran acuerdo comercial con Gran Bretaña. La Gran Bretaña y los Estados Unidos han tenido una viejísima alianza después de la Guerra de Independencia, lo que no supo hacer España. España torpemente insistió en que no podía perder estas colonias cuando estaban perdidas, y en lugar de tender la mano y de hacer una gran alianza con estas que fueron sus colonias, se dedicó a pelear con ellas. En cambio, los ingleses, mucho más inteligentes y prácticos, hicieron una alianza con los Estados Unidos que dura hasta nuestros días. Trump aprovecha eso, visita la Gran Bretaña y ofrece un gran pacto comercial una vez que se produzca el Brexit. El Tribunal Supremo de Justicia de España suspende la exhumación de los restos de Franco a petición de su familia. Los socialistas definitivamente se empeñan en destruir la historia. Entonces, ¿quieren que revivamos la historia de la Guerra Civil Española? ¿Quieren que recordemos cuál fue la participación de Stalin y del comunismo en la Guerra Civil Española? Entonces, otro debate inútil. La historia es la historia. Dejen descansar a Franco en el Valle de los Caídos. Y si lo quieren mostrar como una curiosidad histórica, muéstrenlo así. Pero el irrespeto de exhumar sus restos y de crear un nuevo conflicto en la sociedad española es una torpeza. Bolsonaro, el presidente del Brasil, recibe embajadora de Guaidó. Arde Sudán, señores. La oposición rechaza plan de transición después de que en una protesta pacífica pidiendo que aceleraran el proceso de normalización democrática, disparó el ejército, 50 muertos y 360 heridos. Dicen que está reunido el Consejo de Seguridad de la ONU a puerta cerrada para tratar el tema, y uno se pregunta ¿para qué? Si ese Consejo de Seguridad no sirve para nada. Hay otra noticia de Venezuela. Ha perdido $750 millones por incumplir un contrato con el Deutsche Bank alemán. ¿Hasta cuándo dura Maduro? Hay una declaración de un muy importante senador de los Estados Unidos donde dice que esto no puede durar más. También la Asamblea Nacional de Venezuela informa sobre emergencia humanitaria compleja, que eso va camino a la catástrofe. Eso en respuesta a algunos periodistas colombianos que visitan Caracas, que ven unos rumbeaderos abiertos y que vienen a decir que en Caracas todo está normal. El ataque de Diosdado Cabello al canciller de Colombia y a Colombia. Esto no lo podemos aceptar. El señor Diosdado Cabello resolvió decir que Carlos Holmes Trujillo era prácticamente un aliado de Pablo Escobar. Esa es una mentira, absoluta, total. A eso sí nos oponemos, pero con fiereza. Diosdado Cabello no nos puede acusar a todos de narcotraficantes porque somos las víctimas del narcotráfico. Que mire la viga en el ojo propio, porque ese gobierno maldito de Venezuela está viviendo de la cocaína ahora, para que no se haga el de las nuevas. ¿Defiende Peñalosa el asbesto? Aquí me hemos dicho varias veces cuál es la larga mano que impide que cada vez que hay un proyecto listo para prohibir el asbesto, esa larga mano aparece e impide esa prohibición. ¿Quiénes son los que impiden que el asbesto desaparezca de Colombia? El próximo lunes se tramitará la moción de censura contra el ministro Botero. Y hoy se puede votar por separado el ascenso del general Nicasio Martínez. La izquierda, los mamertos, las FARC insisten en derrotar moralmente al ejército. Y están consiguiendo mucho, señores. Es la verdad. Las exportaciones en Colombia no despegan, cayeron en el primer trimestre. Hay un pequeño aumento en abril por el petróleo. Año corrido, un ligerísimo aumento despreciable debido al precio del petróleo. Y ahora, la verdad, sube el déficit en cuenta corriente.
que es la cuenta de las cuentas. El señor gerente del Banco de la República ha salido a contarnos que en el primer trimestre el déficit en cuenta corriente llegó a la no despreciable suma de 3.614 millones de dólares, con un aumento de 808 millones de dólares sobre el año 2018, lo que alcanza el 4.6% del PIB. Hay un aumento de inversión extranjera directa, averiguaremos exactamente a qué se debe, pero la economía no va bien, digámoslo con toda franqueza, no va bien. Contra todo el optimismo del señor presidente Duque, tenemos que decir que hay muchos signos depresivos que no auguran nada bueno sobre el futuro de la economía. Y hoy en la historia, ¿qué pasó después del 4 de junio del año de 1819, cuando Bolívar decide emprender el camino hacia Tame, en Arauca, y después hacia el borde de la cordillera para acometer una de las jornadas más gloriosas y más heroicas en la historia de la humanidad? Ya los contaremos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Por supuesto, no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 24 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Manzanero, que estuvo en Bogotá muy recientemente en un concierto en favor de los niños enfermos de cáncer que cuida Sanar. Contigo aprendí, de Armando Manzanero, no la interpreta sino Sarita Montiel, nada menos que eso. Sarita Montiel interpretando de Armando Manzanero Contigo aprendí. Con esa canción tan bella, con ese poema de amor insuperable de Armando Manzanero, saludemos la mañana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Contigo aprendí, es lo que le podría cantar la Corte Suprema de Justicia a la JEP, porque saca un comunicado bastante dudoso, bastante mentiroso, podríamos incluso decir. Lo saca el día de ayer a través de Twitter, en donde anuncia que llama a indagatoria a Seuxis Pausias Hernández. Estamos hablando de alias Jesús Antrich, el narcotraficante y miembro de las FARC, solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos, pues extradición que fue truncada por la JEP y ahora será juzgado precisamente en Colombia por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delitos en condición agravada. Y estos delitos pues le serán imputados en Colombia por la Corte Suprema de Justicia, reconociendo aparentemente el fuero que tendría Jesús Antrich, quien, recordemos, además ni siquiera se ha posesionado en el Congreso de la República, pero para las altas cortes ese señor Seuxis Pausias Hernández está aforado, y es por eso que la Corte Suprema está pues adelantando el trámite penal en su contra. Pero sacan este comunicado en donde dicen que lo llaman a indagatoria, lo cual no es cierto, porque lo que hace la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de manera unánime, es abrir a la investigación formal, dispone de la apertura de la investigación formal contra el congresista, dice el comunicado, congresista que, insistimos, no se ha posesionado, pero la Corte Suprema pues dice no, este es un congresista. Y que nadie eligió, ¿no, Sergio? Sí, no.
Que nadie eligió. Pues, nadie nadie puso un voto por Santrich en las urnas. Londoño, Nadie. No. Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos sí. Pero entonces, y de la Calle. Es que le leo textualmente el comunicado de la Corte Suprema. Dice, dispuso la apertura de la investigación formal contra el congresista. Muy curioso, es que el señor ni siquiera se ha posicionado como congresista de la República. Pero bueno, en la Corte Suprema le dan esa calidad. Pero bueno, lo cierto es que ni siquiera lo están llamando indagatoria. Si ustedes abren cualquier diario digital o en papel el día de hoy, van a encontrar el titular que la Corte Suprema de Justicia llama indagatoria a Jesús Santrich. No es cierto, no es cierto. Lo que hacen es anunciar que se abre la investigación formal en contra de este señor, a quien pues tildan de congresista, pero dicen que será escuchado en diligencia indagatoria una vez se practiquen las pruebas que la sala estima necesarias. Esto es, pues, vaya usted a saber quién sabe en cuánto tiempo, porque pues no definen una fecha para la indagatoria de Santrich. Lo único que hacen es anunciar que en algún momento, después de que se practiquen las pruebas, se hará esa indagatoria. Así que esto hay que cogerlo con pinzas. Es un comunicado bastante complejo, bastante mentiroso, en el que hay que ir mucho más allá del encabezado para entender la realidad de lo que está pasando. Y por eso le digo, sí, contigo aprendí, la Corte Suprema le aprende a la JEP y de qué manera. Ahora, esto ocurre mientras que otros casos, pues también en la Corte Suprema de Justicia están embolatados. Ya pudimos confirmar, por ejemplo, que el expediente de Andrés Felipe Arias, esta acción de tutela que presentó Andrés Felipe Arias precisamente en contra de la sala penal, una tutela que fue analizada en primera instancia por la sala civil, pues aún no ha pasado a la sala laboral. La tutela no fue favorable para Andrés Felipe Arias, fue impugnada por sus abogados Víctor Mosquera y Marcel Tangarife, y fue impugnada pues hace rato ya. Lo que pasa es que con dos salvamentos de voto. Con dos salvamentos de voto muy contundentes. Pero ¿qué pasa? Pues cuando una tutela es impugnada tiene que pasar a la siguiente instancia para que sea estudiada, digamos que para decirlo claramente, en segunda instancia. Bueno, en este caso la segunda instancia sería la sala laboral, pero el expediente aún no pasa, aún no llega a la sala laboral porque todos los magistrados se han volado los términos y pues hay unas aclaraciones que están haciendo algunos magistrados. En este momento el expediente está en el despacho del magistrado Luis Armando Tolosa. Allí está el expediente desde el 22 de mayo. El magistrado Tolosa tenía 5 días hábiles para hacer su aclaración de voto. El pasado miércoles se cumplió ese plazo y el magistrado pues se voló el término sin ningún problema y el expediente está retenido en la sala civil y no ha podido pasar a la sala laboral en donde debe ser estudiado pues para la impugnación que presentó la defensa de Andrés Felipe Arias. Son cosas que pues llaman la atención y que pasan, que ocurren en la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, pues este tema de Jesús Santrich, que lo que tenemos es un comunicado bastante mentiroso, y por el otro, pues el tema de Andrés Felipe Arias, en donde le siguen mamando gallo al tema y siguen embolatando ese expediente y no permiten que pase a trámite a la sala laboral. En Colombia se vende muy bien el jabón Pilatus. Usted sabe que esa es una marca muy reconocida, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando uno se lava las manos con jabón Pilatus. Entonces, cuando le van a decir, usted no ha hecho nada en lo de Santrich, ¿cómo? Si ya dije por un Twitter que lo iba a llamar a indagatoria. ¿Cuándo? No, eso sí no sé. Primero voy a practicar pruebas y después le cuento. En la práctica de las pruebas puede pasar 1 mes o 6 o 2 años. Y Santrich dando declaraciones en todas partes y seguramente actuando como congresista de la República. Y la Corte ahí, válganos Dios. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. En una rueda de prensa, luego de una entrevista con la primera ministra británica Theresa May en la residencia oficial del 10 de Downing Street en Londres, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió al Reino Unido un importante y fenomenal acuerdo comercial después del Brexit. Por su parte, May aseguró que ella y el presidente estadounidense confían en conseguir un ambicioso pacto. Según Trump, ese futuro acuerdo, que sería solo posible con la separación del Reino Unido de la Unión Europea, tiene un tremendo potencial y puede ampliar de 2 a 3 veces el intercambio comercial que actualmente mantienen los dos países, valorado en el año 2018 en $240.000 millones.
Trump también manifestó que el acuerdo podría incluir la entrada del capital privado estadounidense en el sector de salud público británico. Esto, por supuesto, desató la polémica en varios sectores y en la población. Incluso varios candidatos que podrían reemplazar a Theresa May en su cargo, como la primera ministra, recordemos que ella dijo que ella se irá el 7 de junio, garantizaron que de llegar al poder no consentirán la venta o privatización de la sanidad pública, ni tampoco la entrada de productos agrícolas estadounidenses, como ellos lo calificaron y pusieron de ejemplo el pollo con cloro. Bien lo dijo doctor Fernando, Estados Unidos y Reino Unido han tenido una viejísima alianza que dura hasta nuestros días y hoy se ve reflejado. El presidente Donald Trump también fue cuestionado sobre las protestas que hay en varias calles de Londres en su contra y él dijo que no vio absolutamente nada. Bueno, esa es una manera discreta de decir las cosas, no vi absolutamente nada, no me fijo en eso, me fijo en la reiteración de una alianza entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos que viene desde la independencia de los Estados Unidos, cuando la Gran Bretaña tuvo el buen tino de hacer de los Estados Unidos su aliado y su amigo en lugar de su adversario. Tan distinto de España, que organizó la expedición de Riego para reconquistarnos con un fracaso solemne. Y entonces ahí están las diferencias y las distancias entre el tacto político y pragmático del uno y el del otro. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Dos hechos marcarán la agenda de los debates más complejos en la Cámara de Representantes y el Senado de la República entre esta y la próxima semana. Hoy, sobre el mediodía, la plenaria del Senado deberá adelantar la votación de los ascensos de los miembros de las fuerzas militares y de policía. Pero en este asunto, puntualmente, desde hace casi 3 semanas, la extrema izquierda enfiló sus baterías para atacar sin clemencia al señor general Nicasio de Jesús Martínez, quien es hoy el comandante del Ejército Nacional y ha soportado todo tipo de señalamientos, primero del New York Times y hoy desde El País de España, que reseña preciso otro artículo cuando se vota su ascenso y habla de un presunto informe de la Fiscalía de Eduardo Montalegre, donde titulan con base en ese informe de la siguiente manera el artículo. Abro comillas, el jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles, cierro comillas. No habíamos visto una campaña más oscura e infame en contra de un alto oficial como la que ejecutan en contra del general Nicasio Martínez, comandante de nuestro Ejército Nacional. ¿Será que la extrema izquierda está incómoda porque el general Nicasio está golpeando al narcotráfico de manera decidida? Porque ejecutó y participó en operaciones como la captura del terrorista Hermilson Arellano, uno de los autores del ataque terrorista en contra del Club El Nogal por parte de las FARC. Desarticuló el Frente 27 de las FARC en los llanos del Yarí, neutralizó las acciones de los Frentes 51 y 53 del Frente Estratégico de las FARC. En su trabajo en defensa de la patria logró neutralizar a 55 cabecillas de primero, segundo y tercer nivel de importancia en la estructura de las FARC. Desarticuló también el Frente Noveno de las FARC con la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Santiago. Participó de manera directa en la ejecución de la operación Odiseo, donde se dio de baja a alias Alfonso Cano. Estas, entre otras tantas operaciones que ha ejecutado el general Nicasio Martínez con excelentes resultados para la verdadera paz y la protección de los colombianos. ¿Será que esta brillante carrera militar es la que tanto incomoda? ¿Será que no les gusta este tropero al frente del Ejército Nacional? Lo cierto es que esa extrema izquierda quiere acabar con la moral de nuestros hombres y no solo atacando al general Nicasio Martínez, sino que persiguiendo también y pidiendo la salida del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, quien tendrá que enfrentar el lunes desde las 2 de la tarde un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes. Estos son los temas que trasnochan a la extrema izquierda en el Parlamento, que no están muy preocupados ni por leyes para los colombianos, proyectos para mejorar la calidad de vida de los connacionales. Su obsesión es simplemente atacar y deslegitimar la acción constitucional de nuestras Fuerzas Armadas. Y a propósito de eso, ya va cobrando fuerza para el debate hoy en la plenaria del Senado la idea de apartar el ascenso del general Nicasio Martínez del de los demás para poderlo votar y debatir individualmente, cosa que pocas veces ocurre, pues lo usual es que se voten en bloque los ascensos. ¿Será que el ejército no tiene quien lo defienda, Ademar?
El ejército, compuesto por unos hombres valerosos, heroicos, que ofrecen su vida por nosotros, que se prestan a todos los sacrificios, que son capaces de remontar todas las dificultades con tal de mantener vivas las instituciones de la patria y de mantenernos a salvos de la escalada terrorista y mafiosa, ¿ese ejército lo vamos a dejar solo? El ataque al general Nicasio Martínez no es un ataque a él, es un ataque al ejército y a lo que representa el ejército. Y mire usted lo que dice por ahí algún medio de prensa, que el general Nicasio Martínez está acusado de dar muerte a civiles. Pues es que los bandidos son civiles, ¿o no? Habrá que llamarlos militares. ¿Quieren que los llamemos militares? ¿Quieren que digamos que eso es un ejército? No, eso es una tropa de bandidos narcotraficantes. Ejército en Colombia no hay sino uno, el heredero de nuestras glorias. Ahora estamos celebrando 200 años de independencia. Es el tiempo del ejército. ¿Será que no tiene quien lo defienda? Vamos a ver qué pasa con el general Nicasio Martínez. Vamos a ver qué hace el Congreso con el general Nicasio Martínez y con el ministro de Defensa Guillermo Botero el lunes de la semana entrante. Vamos a ver, para que sepamos cuántos somos y cuántos quedamos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El Ministerio del Deporte es una realidad en Colombia. La Cámara de Representantes aprobó ayer en último debate la creación del Ministerio del Deporte con 112 votos a favor y ninguno en contra. La transformación de Coldeportes a ministerio estaba programada en un año y la nueva cartera estará funcionando hacia mediados de 2020. Ernesto Lucena, director de Coldeportes, espera que el ministerio cuente con un presupuesto de 1 billón de pesos, una cifra muy superior a lo que actualmente maneja Coldeportes, que es de 650.000 millones de pesos. Para elegir la sede del ministerio deberá pasar por conciliación entre Cámara y Senado antes de que el presidente Duque ponga la firma a esta nueva ley, que solo le falta la sanción presidencial. Bienvenido al Ministerio del Deporte, doctor Londoño, un logro gigante para nuestros deportistas, quienes son los que muestran al mundo la cara buena de nuestro país. La conciliación se debe a que alguien ha querido que el Ministerio del Deporte tenga sede en Cali. Eso es una locura. Sí, eso es una locura. 188 funcionarios que hay que mover. Además el gobierno está en Bogotá. Entonces, claro, un Ministerio del Deporte en Cali es un ministro viajando todos los días a Bogotá para entenderse con el Parlamento, para entenderse con el gobierno, para entenderse pues con todo lo que funciona en Bogotá. Este es un país con una organización centralizada y seguramente a la señora Roldán y a Juan Manuel Santos se les ocurrió, para darle contentillo al Valle del Cauca, en lugar de hacerle justicia en lo mucho que le debe hacer justicia, darle un Ministerio del Deporte. Entonces ahí cada departamento pedirá su propio ministerio y aquí sí volvemos a la locura, al caos total y absoluto. Porque ¿por qué se le da al Valle del Cauca ministerio y por qué no se le da a Antioquia? ¿Y por qué no se le da al Atlántico? ¿Y por qué no al Guaviare? Entonces, esto es la descomposición del país, pero bueno, se nos ocurren unas cosas. Y en un momento estaremos con el con el representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Risaralda, Gabriel Vallejo Chufi. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 43 minutos. Esta es la hora de la verdad.